Tres hombres que lo perdieron todo decidieron que no volverían a ser ignorados nunca más. Y hoy vas a entender exactamente cómo lo hicieron. En este video vamos a abrir la caja negra de la seducción real, esa que no depende de tu cuenta bancaria ni de tu suerte, sino de una transformación psicológica tan profunda que resulta aterradora para el hombre promedio. No estoy aquí para darte consejos vacíos. Estoy aquí para mostrarte tres casos reales que llegaron a mi bandeja de entrada. Tres relatos de hombres que caminaron por el infierno y regresaron con un magnetismo que la mayoría solo puede soñar. Vamos a diseccionar la vida de Mateo, quien a los 43 años fue traicionado y humillado, pero que usó las ruinas de su divorcio para construir un templo de acero siguiendo los pasos de Marco Aurelio. Conocerás a Santiago, un joven de 26 años que sin dinero ni títulos domina el arte de la palabra con la astucia fría de Maquiavelo, logrando que cualquier mujer desee descifrar su misterio. Y finalmente nos detendremos en la figura de Alejandro, un viudo de 57 años que transformó su duelo en la mayor fuente de poder que un hombre puede poseer, utilizando la psicología de Carl Jung para emanar una presencia que detiene el tiempo. Estos hombres no son modelos de revista ni herederos de fortunas. Son hombres como tú, que un día se cansaron de ser invisibles y decidieron que las mujeres no volverían a ser un objetivo, sino una consecuencia natural de su propio valor. Si alguna vez sentiste que el mundo te ha dejado de lado, si has visto cómo otros hombres menos capaces se quedan con la atención de quienes te interesan, lo que vas a escuchar ahora es el mapa de tu propia rebelión. Estos relatos, enviados a nuestra dirección oficial, Relatos El Poder Emocional.com, son la prueba de que el poder silencioso es la herramienta más letal que un hombre puede blandir. Escucha con atención, porque en la historia de estos tres hombres podría estar escrita la solución al vacío que sientes en tu propia vida. El correo ha sido abierto y la verdad ya no puede ser ignorada. El magnetismo no se pide, se arrebata a través de la excelencia y la comprensión de las leyes invisibles que gobiernan el deseo humano. Prepárate para dejar de ser un espectador y convertirte en el protagonista de una historia que muchos preferirían que nunca supieras. El mundo nos ha mentido de una forma cruel y sistemática durante décadas. Nos han dicho que si eres un hombre bueno, si trabajas duro, si eres complaciente y si esperas pacientemente tu turno, la vida eventualmente te recompensará con el respeto, la admiración y el deseo de las mujeres que te rodean. Pero tú y yo sabemos que la realidad no sigue esas reglas románticas. Seguramente has sentido esa punzada de frustración al ver cómo hombres con mucho menos esfuerzo o incluso con menos recursos que tú, caminan por la vida con una seguridad que parece magnetizar todo a su paso. Ellos no piden permiso para existir, ellos simplemente ocupan el espacio. Hay una frecuencia invisible en la que operan estos hombres, una longitud de onda que la mayoría de los varones nunca llega a sintonizar porque están demasiado ocupados tratando de encajar en un molde que no les pertenece. Lo que vas a descubrir hoy no es una serie de trucos baratos ni frases ensayadas de algún manual de seducción de baja categoría. Lo que estamos a punto de abrir es una dimensión de poder psicológico que se basa en la verdad cruda de la experiencia humana. En mi bandeja de entrada, en esa dirección que hemos habilitado para que la comunidad se exprese, Relatos El Poder Emocional.com, han empezado a llegar testimonios que son auténticas joyas de la psicología masculina aplicada.
Son historias de hombres que tocaron fondo, que fueron invisibles, que fueron traicionados o que simplemente se sintieron acabados por el paso del tiempo, pero que decidieron activar un interruptor interno que cambió su realidad para siempre. Si hasta aquí has entendido perfectamente de lo que estoy hablando y sientes que es momento de dejar de ser un espectador de tu propia vida, marca el botón de me gusta. Es la señal que necesitamos para saber que este mensaje está llegando a los hombres correctos y que la comunidad sigue creciendo con fuerza. Estos relatos que vamos a diseccionar no son solo anécdotas de éxito, son mapas de guerra. Veremos cómo la filosofía antigua y la psicología profunda no son conceptos para bibliotecas empolvadas, sino herramientas letales para el hombre moderno. Analizaremos cómo el estoicismo de Marco Aurelio puede reconstruir a un hombre que lo perdió todo, cómo la astucia de Maquiavelo puede convertir la palabra en el activo más caro de un joven sin dinero, y cómo la madurez integrada de Carl Jung puede hacer que un hombre mayor sea más deseado que cualquier joven inexperto. Estos hombres entendieron que la seducción no es un acto de persecución, sino un acto de gravitación. Ellos dejaron de buscar y empezaron a atraer. Se dieron cuenta de que el magnetismo más puro nace en el momento exacto en que un hombre decide que su validación ya no depende de una mirada externa, sino de su propio estándar de excelencia. Prepárate para sumergirte en estas crónicas de poder silencioso. Si tú también tienes una historia de transformación, un relato de cómo recuperaste tu mando o una experiencia que pueda iluminar el camino de otros, no dudes en enviarla a nuestro correo. Hoy, estos tres hombres nos prestan sus vidas para que tú puedas encontrar las piezas que le faltan a tu propio rompecabezas. Mantén la espalda recta, respira con calma y deja que estas palabras penetren en tu mente. La caja de entrada está abierta y la primera historia está a punto de revelarte por qué tu situación actual es solo el prólogo de tu verdadero despertar. La bandeja de entrada de nuestro correo oficial, Relatos El Poder Emocional. No es solo un buzón de mensajes. Es un confesionario donde la cruda realidad del hombre moderno se despoja de sus máscaras. Entre miles de historias de frustración, hoy he rescatado 3 que son auténticas lecciones de guerra psicológica. Vamos a sumergirnos primero en la vida de Mateo. Imagina a un hombre de 43 años sentado en el suelo de una sala vacía, rodeado de cajas y el eco de un silencio que hiere. Mateo fue el hombre que hizo todo lo que la sociedad le pidió. Se casó joven, trabajó jornadas inhumanas como ingeniero para que en su casa nunca faltara un lujo y fue, en sus propias palabras, el esposo más fiel y servicial. Pero la recompensa que recibió fue una puñalada por la espalda. Su mujer no solo lo traicionó con un hombre más joven y mediocre, sino que durante el divorcio intentó despojarlo de cada centavo y de su dignidad, tratándolo como un estorbo desechable. Mateo nos cuenta que pasó meses en una neblina de autocompasión, sintiéndose viejo, usado y acabado. Pero una noche, mientras el alcohol amenazaba con hundirlo, tropezó con un ejemplar de las Meditaciones de Marco Aurelio. En ese momento, algo hizo clic. Entendió que su sufrimiento no venía de la traición en sí, sino de la importancia que él le daba a la opinión de una persona que ya no lo respetaba. Aplicó la dicotomía del control con una furia fría. Decidió que su cuerpo, su mente y su tiempo serían su nueva prioridad absoluta. Volvió a las canchas de fútbol, ese deporte que había enterrado bajo las obligaciones familiares. Al principio, sus pulmones ardían y sus músculos gritaban, pero cada golpe al balón era un golpe contra el resentimiento. Empezó a verse al espejo y a no reconocer al hombre derrotado de antes. Invirtió en su estética, no por vanidad, sino por respeto.
Se compró ropa que ajustaba a su nueva contextura atlética y eligió perfumes con notas de sándalo y cuero, fragancias que anuncian la llegada de un hombre que sabe quién es. Hoy, Mateo saborea una vida que nunca imaginó. Entra en un lugar y su presencia es tan densa que las mujeres giran la cabeza instintivamente. No es solo su físico, es la mirada de alguien que ha construido una ciudadela interna que nadie puede asaltar. Mateo nos confiesa que ahora las mujeres, incluso mucho más jóvenes que su exesposa, buscan su atención con una urgencia casi desesperada. Pero él ya no tiene prisa. Disfruta de su libertad, de sus partidos de los domingos y del poder de saber que su valor es intrínseco. Él ya no es el proveedor que busca afecto. Él es el premio que ellas desean alcanzar. Cambiemos ahora el escenario y miremos a Santiago, un joven de 26 años que vive en la periferia de una gran ciudad. Santiago no tiene el título de ingeniero de Mateo, ni una cuenta bancaria que respalde sus ambiciones. De hecho, en su correo nos dice con total honestidad que muchas noches no tenía ni para invitar a una copa. Pero Santiago decidió que su falta de recursos no sería su tumba social. Él se convirtió en un estudioso de Maquiavelo. Entendió que en el teatro de la vida, la percepción de poder es tan efectiva como el poder mismo. Santiago domina el arte del juego social desde la escasez y el misterio. Mientras otros jóvenes de su edad se desviven por dar me gusta a cada foto en redes sociales y actúan como cachorros hambrientos de validación, Santiago hace de su ausencia su mayor activo. Él entra en una reunión y no busca ser el centro de atención a través del ruido. Se queda en los márgenes, observando, analizando las debilidades y los deseos de quienes lo rodean. Cuando finalmente habla, sus palabras son precisas, cargadas de una inteligencia emocional que desarma a cualquiera. Utiliza la astucia para posicionarse como un hombre que tiene opciones, aunque su nevera esté vacía. Ha aprendido a generar una curiosidad tal en las mujeres que ellas terminan siendo las que inician la cacería. Santiago nos cuenta cómo mujeres con estatus y dinero se sienten hipnotizadas por su falta de necesidad. Él aplica la máxima de que el hombre que puede alejarse de una mesa sin mirar atrás es el que tiene todo el poder en la negociación. Saborea su éxito viendo cómo el mundo se rinde ante su capacidad de persuasión. Para él, cada interacción es una partida de ajedrez, donde el premio es la admiración absoluta. Ha convertido su palabra en una moneda de oro y su mirada en un contrato de exclusividad que muchas están dispuestas a pagar con su tiempo y su devoción. Quiero que te detengas un momento y te mires a través de estas historias. ¿Te ves reflejado en la lucha de Mateo o en la astucia de Santiago? Si sientes que este mensaje está rompiendo las cadenas de lo que creías posible sobre tu propia masculinidad, escribe ahora mismo la palabra soberanía en los comentarios. Es la forma de sellar este compromiso contigo mismo y con los hombres que, como tú, están despertando a una nueva realidad de dominio. Y así llegamos a la historia de Alejandro, que nos escribe a sus 57 años con la voz de quien ha caminado por el fuego y ha salido templado como el acero. Alejandro fue un hombre felizmente casado durante 30 años, hasta que la muerte se llevó a su mujer, su compañera y su norte. Durante 5 años, Alejandro vivió en una penumbra de luto, creyendo que su corazón se había cerrado y que su atractivo como hombre se había evaporado con el paso de las décadas. Se veía a sí mismo como un anciano en espera del final. Pero tras un largo proceso de introspección, guiado por las enseñanzas de Carl Jung, Alejandro entendió que su dolor era una invitación a la individuación. Comprendió que dentro de él habitaba un arquetipo que aún no había explorado, el del rey sabio. Dejó de huir de su sombra y de su soledad
y decidió integrarlas. Aceptó que su madurez, sus arrugas y sus canas no eran señales de decadencia, sino galones de guerra. Alejandro volvió al mundo con una energía que él describe como una gravedad silenciosa. No intenta impresionar a nadie, no usa frases de moda y no tiene el miedo de perder que atormenta a los hombres más jóvenes. Su magnetismo es profundo porque es real. Nos relata cómo mujeres de todas las edades se sienten atraídas por esa paz volcánica que emana. Ellas encuentran en él algo que el mundo moderno ha perdido: la seguridad de un hombre que se conoce a sí mismo. Alejandro saborea hoy su vida con una intensidad renovada. Disfruta de encuentros donde la conexión va mucho más allá de lo físico, donde su experiencia de vida actúa como un afrodisíaco para aquellas que están cansadas de la superficialidad. Él no traiciona su pasado, lo honra viviendo con plenitud. Alejandro ha descubierto que el clímax de la vida masculina no está en la juventud, sino en la integración total de quien uno es. Estos tres hombres, cada uno en su etapa y con su propia batalla, nos demuestran que el deseo de las mujeres no es algo que se mendiga, sino el resultado inevitable de un hombre que ha decidido ser el arquitecto de su propio destino y el dueño absoluto de su paz interna. Mirar estas tres vidas es mirarse en un espejo que no miente. Mateo, Santiago y Alejandro no son simplemente nombres en una bandeja de entrada. Son fragmentos de una realidad que tú también puedes empezar a habitar hoy mismo si decides dejar de ser un espectador de tu propia existencia. Lo que une a estos tres hombres no es la suerte, ni la genética, ni el destino caprichoso. Lo que los une es la decisión inquebrantable de dejar de ser víctimas de sus circunstancias para convertirse en los arquitectos de su propio magnetismo. Hemos visto cómo Mateo transformó el veneno de la traición en el acero del estoicismo, recordándonos que un hombre que se gobierna a sí mismo es invencible. Aprendimos con Santiago que la inteligencia y la astucia de Maquiavelo pueden derribar cualquier barrera económica, porque el poder de la palabra y la percepción son las herramientas más letales de nuestra especie. Y finalmente, Alejandro nos enseñó que la madurez, cuando se integra con la profundidad de la psicología de Jung, se convierte en una fuerza gravitatoria que el tiempo no puede desgastar, sino que solo logra embellecer. La gran lección que debes llevarte hoy, tatuada en el centro de tu voluntad, es que el deseo de las mujeres y el respeto del mundo no son metas que debas perseguir con desesperación. Son consecuencias naturales. Son el eco de un hombre que ha encontrado su propósito, que ha sanado sus heridas y que camina por la tierra con una dirección clara. Cuando dejas de mendigar atención y empiezas a construir un imperio interno, el mundo exterior no tiene más remedio que rendirse ante tu presencia. No importa si tienes 20, 40 o 60 años. No importa si hoy te sientes en la cima o si estás escribiendo tu propia historia desde las cenizas de un fracaso que parece definitivo. El código está ahí, esperando a que lo actives. La pregunta no es si el cambio es posible, sino si tienes el coraje de enfrentar tu propia sombra para dejar salir al hombre que estás destinado a ser. No permitas que este video sea solo un ruido de fondo en tu día. Deja que estas historias penetren en tu psique y despierten ese fuego silencioso que te impulsa a la excelencia. Si este viaje por la psicología del poder y el magnetismo real ha resonado con lo más profundo de tu ser, si sientes que hoy se ha abierto una grieta por donde finalmente entra la luz de la verdad, suscríbete y camina a nuestro lado, porque todavía hay muchas verdades que el mundo prefiere callar y que nosotros estamos listos para revelar. Tu transformación no es un evento futuro, es una decisión presente. Recuerda que siempre puedes enviarnos tu propio relato a relatosuelpoderemocional.com
porque tu voz y tu victoria pueden ser la brújula que otro hombre necesita para encontrar su camino de regreso a casa. Has llegado hasta el final de este mensaje y ese simple hecho ya te coloca en una posición de ventaja frente a la mayoría que vive en la superficie. No te detengas ahora. La verdadera maestría acaba de comenzar. Levanta la mirada, ajusta tu paso y conviértete en la leyenda de tu propia vida. El poder siempre ha estado en tus manos. Solo necesitabas el valor de apretar el puño y reclamarlo. Si esta reflexión ha tocado tu fibra más íntima, suscríbete y acompáñame en el próximo paso de este crecimiento, porque aún queda mucho por descubrir y el tiempo del hombre mediocre ha terminado para ti.